Alejandro se encontraba en el centro de un lujoso salón en Madrid, rodeado de luces brillantes y risas resonantes que parecían flotar en el aire espeso de la opulencia. La gala, organizada en su honor por una de las organizaciones benéficas que él apoyaba, reunía a lo más selecto de la alta sociedad. Vestido con un smoking a medida que acentuaba su figura esbelta, observaba desde un rincón, con una copa de vino en la mano, mientras las conversaciones a su alrededor se entrelazaban como un murmullo lejano. A pesar de la elegancia del evento, Alejandro se sentía como un espectador en su propia vida. Las mujeres lo miraban con admiración y los hombres le ofrecían sonrisas de complicidad, pero todo eso le resultaba vacío. Sabía que muchos de ellos solo estaban interesados en su dinero, en su estatus, en lo que podía ofrecerles. ¿Cuántas veces tendré que escuchar cumplidos vacíos esta noche?, pensó, sintiendo una punzada de frustración. Un grupo de hombres se acercó a él, todos con trajes caros y sonrisas ensayadas. Alejandro, qué bueno verte. Tu apoyo a la fundación ha sido increíble. Sin ti, esto no sería posible, dijo uno de ellos, un conocido empresario del sector inmobiliario. Alejandro sonrió, asintió con la cabeza, pero en su interior se sentía como un prisionero entre muros de mármol y cristal. Gracias, siempre es un placer ayudar, respondió, con un tono que apenas ocultaba su desinterés. Mientras los otros hombres comenzaban a hablar de negocios y oportunidades de inversión, Alejandro decidió que era el momento de alejarse de la conversación. Se dirigió hacia el gran ventanal que daba a la ciudad iluminada. Las luces de Madrid brillaban como estrellas caídas, pero su belleza solo le recordó la soledad que lo acompañaba. Esto es lo que he construido, reflexionó, un imperio de soledad. De repente, un murmullo en la multitud captó su atención. Una pequeña figura se movía entre los adultos, su cabello rizado y su vestido de color azul la hacían destacar en medio de la multitud. Era Lucía, una niña de aproximadamente 10 años. Tenía una expresión de curiosidad en su rostro, como si estuviera buscando algo o a alguien. Alejandro la observó mientras ella se acercaba a él, despreocupada por la elegancia del lugar. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó Lucía, con una voz clara que resonó en el bullicio. Alejandro, sorprendido por la audacia de la niña, asintió, intrigado. Claro, pequeña. ¿Qué te trae aquí?, respondió, agachándose ligeramente para estar a su altura. La niña lo miró fijamente. Sus ojos grandes y brillantes reflejaban una sabiduría inusual para su edad. Te conozco, dijo de repente, con una seguridad que dejó a Alejandro paralizado. Tu foto está en la billetera de papá. Las palabras de Lucía cayeron sobre él como un balde de agua helada. Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, y la multitud a su alrededor se desvaneció. ¿Qué has dicho?, preguntó, su voz apenas un susurro. La niña lo miró con seriedad, como si estuviera en un juego que solo ella entendía. Lo sé porque a veces me muestra tu foto y dice que eres un hombre muy importante. Alejandro sintió una mezcla de confusión y una inquietud creciente. No comprendía cómo una niña podía tener acceso a su vida privada. ¿Y quién es tu papá?, preguntó, tratando de mantener la calma. Lucía lo estudió por un momento, como si decidiera si debía confiar en él. No puedo decírtelo. Pero él siempre habla de ti, respondió, antes de dar un paso atrás como si sintiera que había dicho demasiado. Espera, dijo Alejandro, extendiendo una mano, pero Lucía ya se había perdido entre la multitud. Él se quedó allí, inmóvil, la mente girando a 1000 por hora. Cada palabra de la niña resonaba en su cabeza, como un eco en un túnel oscuro. ¿Quién es su padre?, se preguntó. ¿Qué relación tengo con ellos? La gala continuó a su alrededor, pero Alejandro se sintió más aislado que nunca. Cada risa, cada brindis, cada conversación se convirtió en un murmullo distante. Su corazón latía con fuerza, y su mente comenzaba a repasar recuerdos que había mantenido enterrados. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué una niña tendría su foto? Con cada segundo que pasaba, su curiosidad se transformaba en angustia. Se sintió como un náufrago en su propio mundo, atrapado entre los recuerdos de un pasado que había intentado olvidar y la realidad inquietante que se presentaba ante él. Sin poder soportar más la presión, decidió abandonar la gala. Necesito aire, murmuró, mientras se dirigía hacia la salida. Al salir al aire fresco de la noche madrileña, Alejandro se apoyó contra la pared fría del edificio, tratando de calmar su mente agitada. No puedo dejar que esto me afecte, se dijo a sí mismo, pero sabía que estaba lejos de la verdad. La imagen de la niña, su mirada inquisitiva, y su declaración lo perseguían. ¿Quién era Lucía realmente? ¿Qué secretos guardaba su pasado? Mientras se sumergía en sus pensamientos, Alejandro sintió una punzada de nostalgia. Recordó su infancia, las promesas que había hecho a sí mismo sobre lo que significaba el éxito y la fama. Todo esto por lo que he trabajado, y aún así estoy solo, reflexionó, sintiéndose más perdido que nunca. La soledad que había construido a su alrededor comenzaba a desmoronarse, y una inquietante sensación de que su vida estaba a punto de cambiar se apoderó de él. Con una determinación renovada, Alejandro decidió que debía averiguar quién era el padre de Lucía y qué relación tenía con él. El eco de la frase de la niña resonaba en su mente. Te conozco,
Esas palabras lo perseguirían hasta que obtuviera respuestas. Sin darse cuenta, su vida estaba a punto de tomar un rumbo inesperado, uno que lo confrontaría con sombras de su pasado que había hecho todo lo posible por evitar. Alejandro respiró hondo, sintiendo el aire cargado de perfume y risas que lo rodeaban. La gala seguía en pleno apogeo, pero su mente estaba lejos de las conversaciones superficiales que lo rodeaban. La voz de la niña resonaba en su cabeza. «Te conozco, tu foto está en la billetera de papá». Era como un eco persistente que no podía ignorar. Se sintió inquieto, como si la vida que había construido a su alrededor comenzara a desmoronarse. Miró a su alrededor, tratando de encontrar a Lucía entre la multitud. Era como buscar una aguja en un pajar. Las caras eran una mezcla de sonrisas forzadas y miradas codiciosas. Se movió a través de los grupos, preguntándose si había sido un sueño o una realidad. ¿Quién era realmente esa niña? ¿Qué significaba su declaración? La curiosidad y la angustia se entrelazaban en su pecho, y cada vez que alguien se acercaba, su corazón latía con más fuerza, esperando que fuera ella. Alejandro. Lo llamó una voz familiar. Era su asistente, Marta, que se acercó con una copa de champán en la mano. ¿Estás bien? Pareces distraído. No, solo, reflexionando, respondió Alejandro, intentando mantener la compostura. Se dio cuenta de que no podía compartir lo que sentía. La gente no entendería. La gente nunca entendía. Marta lo observó con preocupación, pero antes de que pudiera preguntar más, Alejandro se despidió con un gesto de la mano. Tenía que encontrar a Lucía. Tenía que entender lo que había pasado. Caminó hacia el jardín, donde las luces de los árboles creaban un ambiente mágico, pero su mente estaba en otro lugar. La imagen de Lucía, con su cabello rizado y su mirada intensa, lo perseguía. ¿Dónde te has ido, pequeña?, murmuró para sí mismo mientras buscaba entre las sombras. Cada paso que daba le parecía un acto de desesperación. Finalmente, se detuvo, apoyándose en una fuente. El agua chisporroteaba suavemente, pero no podía escucharla. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Era posible que Lucía tuviera algo que ver con su pasado? ¿Cómo podía una niña tan pequeña saber sobre él? La idea de que su vida, cuidadosamente construida sobre la base de secretos y mentiras, pudiera ser expuesta por una niña era aterradora. Un grupo de personas pasó cerca de él, riendo y charlando, pero Alejandro no podía concentrarse. Se dio la vuelta y regresó al interior, su corazón latiendo con más fuerza. Se sentía como un niño perdido en un laberinto, incapaz de encontrar la salida. Las risas y las conversaciones seguían su curso, pero él estaba atrapado en su propia tormenta interna. Al llegar a su coche, Alejandro sintió una oleada de frustración. Se dejó caer en el asiento del conductor, cerrando los ojos por un momento. La gala, el ruido, la gente, todo eso se desvaneció. Solo quedaba él y el eco de la voz de Lucía. Una vez en casa, la opulencia de su entorno lo abrumó. Las luces tenues y la decoración lujosa parecían más sombrías que nunca. Alejandro se dirigió a su estudio, donde las sombras danzaban en las paredes. Era un lugar donde había guardado su vida, pero ahora se sentía como un mausoleo. Comenzó a revisar su billetera, buscando respuestas, buscando la imagen que la niña había mencionado. Sus manos temblaban levemente mientras sacaba las tarjetas y los billetes. Al abrirla, algo cayó al suelo. Era una foto vieja, arrugada y descolorida. Alejandro se agachó para recogerla, y al mirarla, su corazón se detuvo por un instante. Era una mujer, y aunque su rostro estaba borroso por el tiempo, había una fuerte similitud con Lucía. La misma forma de los ojos, la curva de la sonrisa. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién eres?, susurró, mirando la foto como si pudiera obtener respuestas de ella. No recordaba haberla visto antes, pero había algo en su expresión que le resultaba familiar, casi como un eco distante de su propia vida. Con la foto en la mano, Alejandro se sentó en su escritorio, sintiendo que el peso de los años caía sobre él. Había pasado tanto tiempo construyendo su mundo de riqueza y poder, pero ahora, cada ladrillo se sentía como un recordatorio de lo que había perdido. Su mente comenzó a viajar a su infancia, a momentos que había enterrado profundamente. Se levantó de su silla, decidido a desenterrar los secretos que había mantenido ocultos. Fue a su biblioteca, donde guardaba documentos familiares, cartas y recuerdos. Comenzó a buscar, revolviendo entre viejas carpetas y álbumes de fotos. Cada página que pasaba parecía contar una historia que había estado ignorando. Sus dedos se movían con urgencia, como si temiera que el conocimiento se le escapara. ¿Qué me estás ocultando?, se preguntó en voz alta, dirigiéndose a los objetos inanimados que lo rodeaban. La culpa lo invadía. ¿Cuántas verdades había evitado enfrentar? ¿Cuántas personas habría lastimado con su indiferencia? Mientras hojeaba las páginas amarillentas, encontró una carta que le llamó la atención. Era de su madre, escrita años atrás. Las palabras eran un torrente de emociones, y en una parte mencionaba a Isabel, una amiga de su juventud. Alejandro se detuvo, el nombre resonando en su mente. Una figura del pasado que había sido borrada de su memoria. ¿Podría Isabel tener alguna conexión con Lucía?
La carta hablaba de promesas y secretos, de un amor que había florecido en tiempos difíciles. Alejandro sintió una punzada de nostalgia y tristeza. No podía evitar preguntarse si había sido responsable de la partida de Isabel. ¿La había hecho desaparecer de su vida por su egoísmo? ¿Había arruinado algo hermoso por su deseo de controlar cada aspecto de su existencia? Con la carta temblando entre sus manos, Alejandro sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. La imagen de Lucía se superponía a su mente, y una determinación comenzó a formarse. No podía dejar que esta historia se detuviera aquí. Tenía que entender. Tenía que saber quién era esa niña y qué significaba su aparición en su vida. Con el corazón acelerado, Alejandro decidió que la búsqueda de la verdad no podía esperar más. Se sumergiría en los secretos de su familia, en las sombras que había ignorado demasiado tiempo. La conexión con Lucía era un hilo que lo guiaba hacia un pasado que debía ser enfrentado. La opulencia que lo rodeaba ya no era suficiente. Necesitaba respuestas. Y, tal vez, en esas respuestas, hallaría la redención que tanto anhelaba. No dejaré que esto termine así, se prometió a sí mismo, decidido a descubrir la historia oculta detrás de Lucía y su relación con Isabel. La noche se volvía más oscura, pero para Alejandro, era el inicio de una búsqueda que cambiaría su vida para siempre. Alejandro se encontraba frente a la puerta de su antiguo hogar, un imponente edificio que había sido testigo de su infancia y de secretos que prefería olvidar. La fachada, aunque desgastada por el tiempo, aún conservaba una elegancia que lo había cautivado en su juventud. Con cada paso que daba hacia la entrada, sus recuerdos volvían a atormentarlo. Risas, discusiones, y el eco de una vida que había decidido dejar atrás. Pero aquella frase de Lucía, «Te conozco, tu foto está en la billetera de papá», resonaba en su mente como un tambor, empujándolo hacia adelante. Al cruzar el umbral, el aroma a madera envejecida y polvo le dio la bienvenida. La casa parecía vacía, pero Alejandro sabía que su tía Teresa aún vivía allí. Había sido la única que había quedado después de que su familia se desmoronara, y a pesar de su extraña relación, siempre había sentido una especie de conexión con ella. Se dirigió a la sala de estar, donde las paredes estaban cubiertas de fotografías enmarcadas de momentos felices y tristes de la familia. En una esquina, un retrato de su madre lo miraba con tristeza. «Alejandro, querido». La voz de Teresa lo sacó de su ensimismamiento. Ella apareció en la puerta de la cocina, con un delantal manchado de harina y una expresión de sorpresa. «No esperaba verte por aquí. Tía Teresa», dijo él, intentando que su voz sonara firme, aunque en su interior se sentía como un niño perdido. «Necesito hablar contigo sobre algo importante». Teresa frunció el ceño, y su mirada se volvió inquisitiva. Alejandro notó que su tía siempre había tenido una forma de indagar que lo incomodaba. Sin embargo, no podía darse el lujo de retroceder. «¿Es sobre tu padre?», preguntó ella, acercándose un paso, como si pudiera leer sus pensamientos. «No, no es sobre él. Es sobre una niña. Lucía. Ella me dijo que me conoce. Que mi foto está en la billetera de su padre». A medida que las palabras salían de su boca, Alejandro notó que la expresión de Teresa cambiaba. Era como si una sombra hubiera cruzado su rostro. «Lucía», murmuró ella, casi para sí misma. «Esa niña. ¿Estás seguro de que se llama así?» «Sí, lo estoy». Su voz se tornó más firme. «¿La conoces? ¿Qué significa esto, tía?» Teresa se quedó en silencio por un momento, su mente claramente trabajando a 1000 por hora. Alejandro podía ver las arrugas en su frente profundizándose, y un leve temblor en su mano mientras se pasaba una mechón de cabello detrás de la oreja. «Hay cosas en nuestra familia que no entiendo del todo», dijo finalmente, con una voz que sonaba cansada y resignada. «Tu madre tenía una amiga, Isabel. No sé cómo, pero creo que Lucía está relacionada con ella». El nombre Isabel resonó en la mente de Alejandro, como un eco de un pasado que había intentado enterrar. Recordaba a Isabel, una figura borrosa en su memoria, pero la conexión con la niña era un rompecabezas que necesitaba resolver. «¿Qué pasó con Isabel?», preguntó, su voz más intensa. «¿Por qué desapareció de nuestras vidas?». Teresa dio un profundo suspiro, como si estuviera cargando el peso de años de secretos. Alejandro podía ver que estaba luchando entre revelar la verdad y mantener el silencio. «Isabel era especial. Tenía una forma de ver el mundo que me fascinaba, pero también había mucha oscuridad en su vida. Tu madre siempre la protegía, pero hubo un momento en que todo se volvió demasiado complicado. La familia de Isabel no era lo que parecía». «¿Complicado? ¿Cómo?». Alejandro insistió, sintiendo que cada palabra de su tía era una llave que podría abrir la puerta a respuestas que había estado buscando. Hubo problemas con su familia. Isabel, ella tuvo que alejarse para protegerse a sí misma. Y a veces me pregunto si eso fue lo correcto. Tu madre siempre decía que había que cuidar lo que amamos, pero...». Teresa se detuvo, mirando hacia el suelo. «A veces, el amor no es suficiente». Alejandro sintió un nudo en su estómago. La conversación lo estaba llevando a un camino oscuro, donde las decisiones del pasado se entrelazaban con su presente. La mención de Isabel,
Su madre y la niña Lucía comenzaban a formar un triángulo de misterios que lo mantenía en un estado de inquietud. ¿Y Lucía?, preguntó, tratando de mantener la calma. ¿Es hija de Isabel? Teresa lo miró fijamente, y Alejandro vio una mezcla de tristeza y miedo en sus ojos. No lo sé, pero si es verdad que su foto está en la billetera de tu padre, entonces hay un vínculo que no podemos ignorar. Quizás esta niña sea la clave para entender qué ocurrió realmente. De repente, el teléfono de Teresa sonó, interrumpiendo la atmósfera tensa que se había creado. Ella miró la pantalla y su rostro palideció. Es un número desconocido, dijo, con un tono de voz que revelaba su incomodidad. No lo contestes. Pero Alejandro, impulsado por la curiosidad y la necesidad de respuestas, tomó el teléfono y deslizó la pantalla. «Hola», dijo, sin esperar respuesta. Una voz grave y distorsionada surgió del otro lado. «Deja de buscar, Alejandro. No te conviene». El corazón de Alejandro se detuvo por un momento, el eco de la advertencia resonando en su mente. «¿Quién es?», preguntó, su voz temblando levemente. «No importa quién soy. Lo que importa es lo que estás a punto de descubrir. Deja a Lucía fuera de esto, o enfrentarás consecuencias que no podrás manejar». La llamada terminó abruptamente, dejando a Alejandro en un estado de shock. Se volvió hacia su tía, que lo miraba con una mezcla de preocupación y temor. «¿Qué significa esto?», preguntó él, sintiéndose más perdido que nunca. «No lo sé, pero esto es más serio de lo que imaginamos. Debes tener cuidado, Alejandro. Hay cosas que es mejor no desenterrar». Pero Alejandro, pese al miedo que lo invadía, sentía una llama de determinación encenderse en su interior. No iba a retroceder. La conexión con Lucía, la verdad sobre Isabel y sus propios demonios no podían permanecer enterrados para siempre. Con cada descubrimiento, la niebla de su pasado se disipaba, y estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar las consecuencias. Alejandro se sentó en el sillón de su lujoso despacho. La luz tenue de la lámpara de escritorio iluminaba su rostro pensativo. Su mente aún giraba en torno a la misteriosa frase de Lucía. «Te conozco, tu foto está en la billetera de papá». La imagen de la niña, con su cabello rizado y su mirada inquisitiva, se repetía una y otra vez en su memoria. ¿Quién era ella realmente? ¿Y qué la había llevado a acercarse a él en medio de esa multitud? Con un suspiro resignado, decidió que no podía dejar este asunto sin respuesta. Fue entonces cuando recordó a Javier, un viejo amigo de la infancia que había elegido una carrera en la investigación privada. Javier había sido su compañero durante años, alguien en quien confiaba, y tal vez él podría ayudarle a desentrañar este enigma. Al día siguiente, Alejandro lo llamó. «Javier, necesito tu ayuda. Hay algo que debo investigar, y creo que tú eres la persona adecuada para hacerlo». La voz de Javier sonó al otro lado de la línea, llena de curiosidad. «Claro, Alejandro. ¿De qué se trata? Es algo serio». Alejandro se recostó en su silla, sintiendo el peso de la revelación que estaba a punto de compartir. «Conocí a una niña en un evento. Se llama Lucía, y dijo que mi foto está en la billetera de su padre. No sé por qué, pero esto me inquieta». «¿Lucía? Suena intrigante. ¿Tienes más detalles?», preguntó Javier, claramente interesado. «No mucho. Solo que parece que hay una conexión con mi pasado, algo que no comprendo del todo. ¿Puedes ayudarme a averiguar quién es ella y quién es su padre?». «Por supuesto, Alejandro. Nos reuniremos esta tarde para hablar más al respecto». Esa tarde, en un café elegante en el centro de Madrid, Alejandro y Javier se encontraron. El lugar estaba lleno de gente, pero Alejandro y Javier se sentaron en una esquina tranquila, lejos de las miradas curiosas. Javier, con su cabello canoso y su mirada perspicaz, lo observó con interés. «Entonces, cuéntame más sobre esta niña. ¿Cómo te hizo sentir cuando te habló?», preguntó Javier mientras tomaba un sorbo de su café. Alejandro frunció el ceño, recordando la inquietud que había sentido ese día. «Me sentí desarmado. Era como si tuviera un conocimiento que yo mismo no poseía. Me dejó con más preguntas que respuestas». Javier asintió. «Entiendo. Vamos a investigar. Lo primero que necesitamos es saber quién es su padre. Tal vez podamos encontrar alguna pista que nos lleve a Isabel». Alejandro se tensó al escuchar el nombre de Isabel, la mujer de su pasado que había evocado recuerdos dolorosos. «Isabel», murmuró. «No la he visto en años, pero sé que su nombre está ligado a muchas decisiones que tomé. Necesito saber si esta niña es realmente su hija». «Déjame hacer algunas llamadas», dijo Javier, sacando su teléfono. «Voy a buscar información sobre Lucía y su familia. También tengo algunos contactos que podrían saber algo de Isabel». Mientras Javier hablaba por teléfono, Alejandro miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. Recordaba momentos con Isabel, los días felices y los oscuros. Se sentía culpable por lo que había sucedido entre ellos, por las decisiones que lo habían llevado a alejarse. La revelación de Lucía lo había empujado a una introspección que no había anticipado. «Listo», exclamó Javier, rompiendo el silencio. «He conseguido algo. Lucía es hija de Isabel, eso es un hecho. Necesitamos investigar más sobre su situación actual».
Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué sabes de Isabel? ¿Dónde está? Por lo que he podido averiguar, Isabel ha estado en la clandestinidad durante años. Debido a ciertos problemas con tu familia, tuvo que desaparecer. Parece que hay secretos oscuros que la rodean. Javier lo observó con seriedad. Esto puede ser más complicado de lo que pensábamos, Alejandro. La preocupación se apoderó de Alejandro. ¿Qué tipo de problemas? ¿Qué secretos? Alguien en tu familia pudo haber estado involucrado en algo turbio, algo que forzó a Isabel a alejarse. Pero aún no tengo los detalles. Necesitamos profundizar más, quizás hablar con alguien que la conozca. Alejandro sintió una mezcla de ira y tristeza. No puedo creer que mi familia haya causado tanto daño. Necesito arreglar esto, Javier. No puedo dejar que Lucía sufra por algo que no tiene nada que ver con ella. Entiendo tu frustración, dijo Javier, poniéndole una mano en el hombro. No te preocupes, vamos a resolverlo. Empezaremos por localizar a Isabel. Tal vez Lucía pueda ayudarnos. Podría tener más información de la que imaginas. Alejandro asintió, sintiéndose más decidido que nunca. Quiero que Lucía sepa que estoy aquí para ella. No quiero que crezca sin un padre, sin saber la verdad de su madre. Entonces, será mejor que nos pongamos a trabajar. Vamos a buscar a Isabel y a entender lo que realmente sucedió, propuso Javier. Los dos hombres se sumergieron en la investigación durante los días siguientes. Javier utilizó todos sus recursos, desde bases de datos hasta contactos en la policía, para seguir el rastro de Isabel. Mientras tanto, Alejandro revisaba viejas fotos y documentos familiares, intentando recordar detalles que pudieran esclarecer la situación. Finalmente, después de varios días de incertidumbre, Javier logró encontrar una pista que indicaba que Isabel podría estar viviendo en un pequeño pueblo a las afueras de Madrid. Parece que ha estado viviendo en un lugar llamado Villanueva del Pardillo. Es un sitio tranquilo, lejos de la vida bulliciosa de la ciudad, le comentó Javier a Alejandro, quien escuchaba atentamente. Debemos ir allí, dijo Alejandro con determinación. No puedo perder más tiempo. De acuerdo, pero debemos ser cautelosos. No sabemos cómo reaccionará Isabel al verte después de tanto tiempo, advirtió Javier. Lo sé, pero tengo que hacerlo. No puedo dejar que el pasado me atrape más tiempo, respondió Alejandro. Así, Alejandro y Javier se prepararon para la visita. La sensación de nerviosismo y anticipación se apoderó de Alejandro a medida que se acercaban al pueblo. Sabía que enfrentaría no solo a Isabel, sino también a sus propios demonios y a la realidad de lo que había dejado atrás. Al llegar, la tranquilidad del lugar lo sorprendió. Las calles estaban bordeadas de árboles y casas antiguas, dando una sensación de paz que contrastaba con la tormenta de emociones que llevaba dentro. Javier lo condujo hacia una pequeña casa al final de una calle empedrada. Esta es la dirección, dijo Javier, estacionando el coche. ¿Estás listo? Alejandro inhaló profundamente, sintiendo el peso de la incertidumbre. No tengo más remedio que estarlo. Ambos hombres salieron del coche y se acercaron a la puerta. Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza. Cada paso lo acercaba a un reencuentro que podría cambiar su vida para siempre. Sin más preámbulos, Javier tocó el timbre. El sonido resonó en el aire tranquilo, y Alejandro esperó, sintiendo la presión de los recuerdos y la culpa abrumándolo. Finalmente, la puerta se abrió, revelando a una mujer que lo miraba con sorpresa. Era Isabel. Su rostro mostraba signos del tiempo, pero sus ojos aún brillaban con la misma intensidad que Alejandro recordaba. Alejandro, murmuró Isabel, sin poder ocultar la incredulidad. Isabel, logró decir él, sintiendo que el pasado y el presente colisionaban en ese momento. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó ella, cerrando la puerta tras de sí y cruzando los brazos, como si intentara protegerse de algo que no podía identificar. Necesito hablar contigo. Es sobre Lucía, respondió Alejandro, consciente de que este era solo el comienzo de una conversación que podría revelar verdades ocultas y secretos que habían permanecido en la sombra durante demasiado tiempo. Alejandro caminaba por el parque, el sol de la tarde iluminaba el paisaje con un brillo dorado, pero su mente estaba en una tormenta. La imagen de Lucía con su mirada intensa y las palabras que había pronunciado resonaban en su cabeza. Te conozco, tu foto está en la billetera de papá. Era un enigma que lo había llevado a este momento, a buscar a una niña que parecía ser la clave de un pasado que nunca había querido enfrentar. Después de días de incertidumbre y confusión, allí estaba, en ese parque lleno de risas infantiles y el murmullo de la naturaleza, deseando encontrar respuestas. A lo lejos, vio a Lucía, sentada en un columpio. Su pequeño cuerpo se movía hacia adelante y hacia atrás en un ritmo inocente, pero sus ojos, observadores y perspicaces, escaneaban el lugar. Alejandro sintió un tirón en su pecho, una mezcla de miedo y esperanza. Se acercó lentamente, intentando no asustarla, pero al mismo tiempo, la niña se dio cuenta de su presencia. Se detuvo, miró hacia él y frunció el ceño, con una expresión que dejaba claro que no confiaba en ese extraño. Hola, Lucía, dijo Alejandro con una voz suave, intentando sonar amigable. Soy Alejandro. La niña lo miró con desconfianza, sus pequeños brazos cruzados sobre su pecho,
como si se estuviera protegiendo de algo. Alejandro se sintió pequeño bajo su mirada, como un niño que acababa de romper un jarrón y temía la reprimenda de su madre. «No quiero hablar contigo», respondió ella. Su voz era firme y decidida, como si estuviera dispuesta a defenderse de cualquier intento de acercamiento. «Entiendo que te sientas así», dijo Alejandro, levantando las manos en un gesto de rendición. «Solo quiero hablar de tu mamá, Isabel. Sé que tienes muchas preguntas, y yo también». Lucía lo miró con curiosidad, pero su desconfianza permanecía. Alejandro sintió que cada palabra era como un hilo delicado, y temía que, al tirar de él, todo se desvaneciera. «¿Cómo sabes de mi mamá?», preguntó Lucía, entrecerrando los ojos. «Porque», hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Porque ella y yo éramos amigos en el pasado. Quiero ayudarla». La expresión de la niña cambió ligeramente. Una chispa de interés se encendió en sus ojos, pero todavía había una sombra de desconfianza. Alejandro se sentó en un columpio cercano, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Por qué no me cuentas lo que sabes sobre ella?», sugirió Alejandro. «Quizás juntos podamos entender lo que ha pasado». Lucía lo estudió por un momento, como si estuviera pesando sus opciones. Finalmente, con un suspiro, se sentó en el columpio junto a él, pero todavía mantenía una barrera entre ellos. «Mi mamá está en problemas», dijo Lucía, su voz ahora un susurro. «Hay hombres malos que la buscan». El corazón de Alejandro se hundió. La imagen de Isabel, la mujer que había amado y perdido, ahora estaba en medio de un peligro que él nunca había imaginado. Se dio cuenta de que su búsqueda no solo era por respuestas, sino también por la seguridad de la mujer que había dejado atrás. «¿Por qué esos hombres la buscan?», preguntó Alejandro, sintiendo que cada palabra era crucial. Lucía miró hacia el suelo, su expresión se tornó sombría. Alejandro se sintió impotente, como si la vida de Isabel dependiera de ellos dos, de su capacidad para desentrañar un misterio que se había tejido a lo largo de los años. «Ella siempre me ha dicho que hay cosas de su pasado que no puede contarme. Pero a veces escucho cosas». Lucía hizo una pausa, su voz titubeante. «Una vez oí a mi mamá hablar por teléfono. Dijo algo sobre un secreto y sobre que no podía dejar que me encontraran». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. El secreto que había estado tratando de evitar lo había alcanzado, y ahora estaba en el centro de todo. La conexión entre él, Isabel y Lucía se volvía cada vez más compleja y peligrosa. «Lucía, necesito que confíes en mí», dijo Alejandro, su voz era grave y sincera. «No solo para ayudar a tu mamá, sino porque también quiero protegerte a ti. No quiero que te pase nada malo». La niña lo observó, su expresión era una mezcla de miedo y curiosidad. Alejandro decidió que era el momento de abrirse un poco más, demostrarle que no era solo un extraño, sino alguien que también había sufrido. «Yo también tengo un pasado que no puedo cambiar», continuó. «Y a veces, esos secretos nos persiguen. Pero enfrentarlos es la única manera de encontrar la paz». Lucía bajó la mirada, reflexionando sobre sus palabras. Alejandro se sintió esperanzado, como si quizás, solo quizás, estaba logrando romper un poco la muralla que había construido a su alrededor. «¿Qué harías si pudieras encontrar a mi mamá?», preguntó Lucía, su voz era ahora un poco más suave. «Haría todo lo que estuviera en mis manos para asegurarme de que esté a salvo», respondió Alejandro, sintiendo que la sinceridad de su respuesta resonaba en su interior. Lucía lo miró a los ojos, y en ese momento, Alejandro vio un destello de confianza en ella. Era un comienzo, una pequeña rendija de luz en la oscuridad que los rodeaba. «Está bien», dijo Lucía finalmente. «Te ayudaré a encontrarla, pero tienes que prometerme que no le harás daño a nadie». «Lo prometo», dijo Alejandro con firmeza, sintiendo un renovado sentido de propósito. No solo estaba buscando a Isabel, sino también la oportunidad de redimirse, de reparar el dolor que su pasado había causado. Con ese pacto silencioso entre ellos, Alejandro se sintió un poco más ligero. Sabía que el camino por delante sería peligroso y lleno de incertidumbre, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un propósito más allá de su riqueza y éxito. Estaba luchando por las personas que realmente importaban, por la verdad que necesitaba salir a la luz. La búsqueda de Lucía y la seguridad de Isabel se convirtieron en su nueva realidad, y con cada paso que daba, sentía que se acercaba más a la redención que tanto anhelaba. Alejandro y Lucía se adentraron en el oscuro y polvoriento edificio que había sido el refugio de Isabel. Las paredes estaban desgastadas y cubiertas de grafitis, testigos de un pasado que se resistía a desaparecer. El silencio era abrumador, interrumpido solo por el eco de sus pasos en el suelo de cemento. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas rotas, creando patrones de sombra que danzaban a su alrededor. «¿Estás segura de que este es el lugar?», preguntó Alejandro, su voz resonando en la penumbra. A pesar de su naturaleza controladora, había algo en la determinación de Lucía que le daba fuerzas. La niña asintió con la cabeza, su expresión seria. «Mi mamá me habló de este sitio. Dijo que aquí escondía cosas importantes», respondió Lucía, su voz suave pero firme. Alejandro la observó. La forma en que hablaba de su madre, con una mezcla de admiración y tristeza,
Lo conmovía. En ese momento, se dio cuenta de que la conexión que había buscado durante tanto tiempo no era solo con Isabel, sino también con Lucía. Era un vínculo que los unía a todos, un hilo que había sido cortado pero que ahora parecía reanudarse con cada paso que daban. Mientras exploraban, Alejandro encontró una puerta entreabierta al final de un pasillo. La empujó suavemente y entró, seguido de cerca por Lucía. La habitación estaba llena de polvo y cajas apiladas, pero algo brillaba en el rincón más oscuro. Un pequeño cofre de madera, desgastado pero aparentemente intacto, captó su atención. ¿Qué es eso?, preguntó Lucía, acercándose con curiosidad. No lo sé, pero vamos a averiguarlo, dijo Alejandro mientras se arrodillaba para abrir el cofre. Al levantar la tapa, un olor a moho y a papel viejo inundó el aire. Dentro había documentos, fotografías y cartas, trozos de un pasado que Alejandro había intentado enterrar. «Mira esto», exclamó Lucía, sacando una foto. Era una imagen de Isabel, joven y llena de vida, sonriendo con un brillo en sus ojos que Alejandro no había visto en años. En la foto, ella sostenía a un bebé en sus brazos. ¿Es mi madre?», preguntó Lucía, con incredulidad en su voz. Alejandro sintió un nudo en el estómago. «Sí, esa eres tú», respondió, dándose cuenta de que la pequeña era el resultado de un amor que había sido negado y oculto. «Ella siempre te amó, Lucía. Nunca debió haber estado lejos de ti». Lucía miró la foto con ternura, pero de repente su expresión cambió. «¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué me dejó?». Alejandro no pudo responder. El peso de sus decisiones pasadas lo aplastaba, y la culpa lo consumía. «Lo siento», Lucía dijo finalmente, su voz quebrada. «He hecho cosas terribles. He permitido que la familia me controlara y que el miedo me dictara mis acciones. Pero estoy aquí ahora, y haré lo que sea necesario para protegerte». En ese momento, un ruido sutil interrumpió su conversación. Alejandro se tensó, su instinto de supervivencia activándose. «¿Escuchaste eso?», preguntó en voz baja. Lucía asintió, sus ojos grandes y asustados. «¿Qué fue?». Antes de que Alejandro pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y un hombre entró en la habitación. Tenía un aire amenazador, con un traje oscuro que parecía demasiado ajustado para su cuerpo robusto. Su mirada fría y calculadora se posó en Alejandro. «Así que aquí estás, Alejandro», dijo el hombre, una sonrisa torcida en su rostro. «Siempre supe que encontrarías a la niña. Pero no debiste haber venido aquí. Este lugar no es seguro para ti». Alejandro se puso de pie, posicionándose protectivamente frente a Lucía. «¿Quién eres?», preguntó, su voz tensa y desafiante. «Un amigo de tu familia», respondió el hombre, acercándose lentamente. «O tal vez un enemigo, dependiendo de cómo quieras verlo. Lo que importa es que tu curiosidad te ha llevado a un lugar peligroso. Y te sugiero que te detengas aquí, antes de que sea demasiado tarde». «¿Qué quieres?», Alejandro replicó, manteniendo su mirada fija en el hombre. «Quiero que dejes de buscar a Isabel. Su vida, y la de la niña, depende de ello», dijo el hombre, su tono oscuro y amenazante. «No sabes con quién te estás metiendo. Hay secretos que deberían permanecer enterrados». «¿Y qué secretos son esos?», Alejandro preguntó, sintiendo como la ira comenzaba a burbujear dentro de él. «¿Qué le hiciste a Isabel?». El hombre frunció el ceño, su sonrisa desvaneciéndose. «No te importa lo que le hice. Lo que importa es que no hay salida de esto. Si sigues investigando, no solo perderás a Isabel, también perderás a Lucía». «Eso no va a pasar», Alejandro gritó, su voz resonando en las paredes vacías. «No voy a permitir que nadie les haga daño». Lucía, temerosa pero decidida, tomó la mano de Alejandro. «No tengo miedo. Estoy contigo», dijo. La valentía de la niña lo llenó de fuerza. El hombre dio un paso atrás, sorprendido por la determinación que emanaba de ellos. «No comprenden la magnitud de lo que están haciendo», dijo, su voz ahora temblorosa. «No pueden luchar contra el pasado». «Quizás el pasado necesita ser enfrentado», respondió Alejandro, su voz firme. «Y quizás es hora de que la verdad salga a la luz». La tensión en la habitación era palpable. Alejandro sintió que el tiempo se detenía mientras miraba al hombre, buscando cualquier signo de debilidad. «Si tienes algo que decir, dímelo. Pero no me amenaces a mí ni a Lucía». El hombre, consciente de que estaba perdiendo el control de la situación, dio un paso atrás. «Está bien, Alejandro. Pero recuerda, lo que buscas podría costarte más de lo que estás dispuesto a pagar». Sin otra palabra, el hombre se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Alejandro y Lucía en un silencio abrumador. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Lucía, su voz temblando un poco. Alejandro se agachó a su altura y la miró a los ojos. «Ahora, encontramos a tu madre. Y aseguramos que ella esté a salvo. No dejaré que nadie les haga daño». Con una renovada determinación, Alejandro sintió que finalmente estaba enfrentando los demonios de su pasado. No solo por él, sino por Lucía y por Isabel. Era momento de luchar. Y esta vez, no lo haría solo. Juntos, estaban listos para enfrentar cualquier cosa que viniera en su camino.